Trabajo en el Laboratorio de Patología Forestal en el CIFOR-INIA de Madrid. Entonces, lo que voy a presentar básicamente son los resultados que venimos obteniendo, ya que esta enfermedad hemos trabajado en los últimos años, y los resultados que voy a presentar son resultados relacionados con el control y el manejo de la enfermedad. Esto es aquí. Bien. Para aquellos que no estéis familiarizados con la enfermedad, estos serían los síntomas típicos, que son, bueno, pues lo que da el nombre de la enfermedad, que es un chancro que produce abundante resina. Estos síntomas serían ya muy avanzados, pero primero empieza con un chancro pequeño en las ramas, entonces por encima de este punto de infección las acículas se secan, se marchitan, y el árbol en general, cuando presenta distintos puntos de infección, tiene una marchitez general, un desecamiento y una deformación. Qué follón. Aquí. No. Voy a pasarlo con esto porque... Bueno, creo que se ha saltado una... Bueno, esto sería, por ejemplo, en el año 2014, esto es una enfermedad que es de obligada declaración, y entonces esto sería una de las, concretamente en el año 2014, la distribución específica de los focos declarados, de los municipios declarados. Básicamente todo el hospedante es en Pinot Radiata. Lo primero que hicimos fue como una clasificación o mirar o medir la susceptibilidad de las especies más importantes de la península. Bueno, en esta gráfica se muestra el porcentaje o la proporción de lesiones que son menores de 6 milímetros. El resto de ellas pues tienen una susceptibilidad muy baja, en el que la mayoría de las especies tienen lesiones por debajo de 6 milímetros. Y si acaso la más resistente sería Pinia, que no tiene ninguna por encima de los 15 milímetros. Esto, que era un análisis de inoculación artificial, se corrobora en una prospección de campo, en el que se ve que todas las parcelas que están infectadas son de Pinot Radiata. Y básicamente además tienen todos una severidad de la enfermedad que es por encima de la media, o sea, o media o alta. Había una parcela de Pinus pinaster que estaba infestada ya se encuentra infectada, y que es en zonas en las que la presión de la enfermedad ya es muy alta. Bien. Basados en lo que es la presencia y ausencia de la enfermedad, se hizo un modelo de la distribución de la enfermedad y se asocia un mapa de riesgo, y con estas condiciones de las condiciones climáticas actuales, lo que se observa, bueno, pues que es que está toda la zona de la cornisa cantábrica, toda la zona norte, tiene una probabilidad alta de tener esta enfermedad, ¿no? Cuando esto se aplica a un mapa con predicción climática en 2050, bueno, pues lo que es muy susceptible es toda la cornisa cantábrica. Lo que nos indica la necesidad de incorporar la resistencia a esta enfermedad para el norte de España. Bien, hemos estudiado también la diseminación a corta distancia. La dispersión de esporas se sabe que puede ir por el viento, por los insectos. Se detectan esporas a lo largo de todo el año, en un trabajo que está recientemente publicado por el grupo de ZAS, asociado también a escarabajos de la corteza. Entonces parece como que el inóculo está siempre presente a lo largo de todo el año. Entonces lo que hemos estudiado son las condiciones ambientales que hacen favorable esta infección, ¿no?, para este inóculo. Estos resultados son preliminares, todavía no están definitivamente elaborados.
pero lo que vemos es que la germinación de esporas a los 5 grados, bueno, pues es muy baja y se requieren muchas horas, o se tarda bastante, unas 48 horas en que haya algo de germinación, y es óptima a los 20, 25 y 30. Esto sería una curva ajustada que hemos hecho para el crecimiento miceliar in vitro, y esto, el desarrollo de la enfermedad según temperatura y duración de humedad, o sea, lo que son los periodos de infección, que lo que vemos es que básicamente se produce enfermedad en cualquier temperatura, y esto serían las duraciones de la humedad relativa, y se produce básicamente a cualquier temperatura, pero con mayor incidencia a 25 y a 30 grados. Repito que son datos todavía para elaborar. Otro aspecto que hemos estudiado es el de la supervivencia en suelo. En principio ahora ya sabemos que Fusarium no sobrevive como micelio o esporas directamente en el suelo, como sustrato. Solamente sobrevive en restos infectados. O sea, sería el caso de que estas acículas se vayan desprendiendo, o los trozos de rama que hay pequeños. Entonces, lo que hicimos, bueno, fue un estudio de supervivencia de los trozos de rama y de las acículas. Estos trozos de rama serían pequeños, unos 5 centímetros máximo. Y lo que vemos es que la supervivencia va disminuyendo, tanto para rama como para acículas. Disminuyendo, y a partir de los casi un año y medio, a partir del año y medio ya ese inóculo no es viable. O sea que a partir de los 2 años en realidad podemos asegurar que el potencial de inóculo es bastante bajo, por no decir nulo. Esto concuerda con hay una regulación en cuanto a Fusarium circinatum, porque es una enfermedad de cuarentena. Se obliga a que haya un periodo de 2 años de carencia, de 2 años de no plantar en una plantación que ha sido detectado Fusarium circinatum, con lo cual estos datos corroboran que este periodo de 2 años exigido es correcto. Bien, otro de los puntos que hemos investigado o que estamos investigando ahora es si existen otros reservorios de inóculo. Lo que hemos visto es que hemos muestreado las plantas herbáceas que están en el suelo de una plantación infectada. Y lo que hemos detectado es que Fusarium circinatum, que en principio se había dicho que era solo patógeno de pinos, pues hemos detectado que está viviendo o colonizando las plantas herbáceas como un endofito. Bien, entonces, en lo que estamos estudiando, lo primero es saber si esto puede constituir una fuente un reservorio para las siguientes plantaciones. También hemos detectado que en los árboles maduros o adultos, pero que están sanos en la misma plantación, las raíces también están infectadas, están colonizadas endofíticamente, pero no están desarrollando síntomas. Entonces, todo esto pues es lo que estamos intentando ahora describir y estudiar. Básicamente son 2 preguntas importantes: es si los árboles que vemos asintomáticos pero colonizados en raíz desarrollarán los síntomas, y esto constituye las raíces y las plantas herbáceas el reservorio de inóculo. Lo que no he comentado es que sí que hemos detectado que es el mismo haplotipo que el patógeno, y lo que es muy probable entonces es que podría ocurrir que las esporas del chancro estén también dispersadas y se depositen en las plantas herbáceas. Pero algo que estamos estudiando. Bien, eso sería la enfermedad en la parte de árboles adultos. Fusarium tiene otra fase, que es la enfermedad en viveros. Y lo que hemos estudiado es el impacto de la transmisión por semilla en la infección y desarrollo de la enfermedad. Estos serían los daños en vivero, que me los salto para ir un poco más rápido, pero básicamente lo que causa son el dumping off, que se llama, que es muerte de preemergencia o de postemergencia. Estos son los síntomas que causa: podredumbre y marchitez,
y bueno, pues causa algunos síntomas que son claramente visibles. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchas veces que no causa síntomas, produce plántulas asintomáticas, y esto es realmente el que es el foco de la enfermedad, lo que lo van a transmitir a otros sitios, o sea, lo que sería la diseminación a larga distancia de la enfermedad. Entonces, bueno, pues hemos mirado primero la infección en semilla. La media de las semillas infestadas es muy baja. Lo que hemos detectado es que no llega ni al 1%, que esto contrasta con los datos, por ejemplo, de California, que vienen a ser del 60, del 70%, y está siempre mucho más abundantemente en la cubierta, poco en el gametocito y casi nulo en el embrión. Esto son números absolutos, o sea, el número total de semillas analizadas es 7.100 y esto representa solo 50 semillas en el lote de 7.000 analizadas. Y esto sería la relación con el número de chancros encontrados por árbol. ¿Vale? Evidentemente, cuanto más chancros hay en el árbol, pues más porcentaje de semillas utilizadas. Hemos visto también que esta semilla es capaz, si hay una semilla infectada superficialmente, se puede infectar fácilmente a unas condiciones de temperatura de 20 grados y una humedad relativa alta. Se pueden infectar prácticamente en 4 semanas, estaría todo el lote infectado. O sea, la desinfección superficial o la desinfestación superficial es realmente importante. Bien, hemos estudiado la transmisión a las plántulas. ¿Cómo se transmite? Primero, básicamente, en este ensayo lo que representamos es una dosis de inóculo de 10 a la 4, de 10 a la 6. Entonces, lo que medimos es en pre-emergencia y en post-emergencia, que corresponde a días después de la inoculación, de 20 y unos 90 días. Entonces, bueno, en preemergencia los daños, claramente, necesitas una dosis alta para tener un efecto grande, pero en postemergencia ya la diferencia, o sea, ya causa daño realmente a dosis también bajas. Pero lo más importante de esto, quizá porque en esto pues, las plántulas están muertas y en el vivero pues, se ve que están muertas y ya está. Pero casi lo más importante de esto es que se va haciendo un seguimiento, hicimos un seguimiento a los 280 días, hasta los 280 días y posterior. Entonces lo que se hizo fue en las plántulas que habían quedado sin síntomas, o sea, en estas, en todas las plántulas que no se han muerto, hasta llegar al 100%, lo que vimos es que a los 280 días, en las plántulas que no había síntomas, había patógeno, o sea, detectábamos una población de patógeno entre 10 a la 2 y 10 a la 5, que era bastante más baja que la de las plántulas muertas, pero se detectaba en la raíz. En el tallo solamente se detectó en una planta, lo que significa que probablemente sea más difícil de colonizar. O sea, primero se coloniza la raíz y luego va pasando al tallo. Estas plantas se continuó su evolución, se trasplantaron, se pasaron a otro invernadero y se mantuvieron hasta 479 días, o sea, un año y pico. Y en estas, las dos plantas que sobrevivieron, que son concretamente estas dos, no mostraban ningún síntoma, ¿bien? Pero, ya terminé, no mostraban ningún síntoma, pero sí que se detectaba fusario. Es decir, que realmente este patógeno se está transmitiendo en plántulas que son asintomáticas y ese es realmente el problema porque es lo que supone la diseminación a nuevas áreas, en distancias. Y creo que esto es todo. He intentado presentar un poco a modo de resumen lo que serían distintas fases de la dispersión del ciclo de la enfermedad y en cada una de ellas, bueno, pues los datos que tenemos y manejando, la idea es que manejando estas distintas fases del ciclo de la enfermedad se puede controlar o gestionar para disminuir la intensidad de la enfermedad. Gracias. Simplemente deciros trabajo en el INIA y en colaboración con Neiker
Laura Hernández Escribano, Maite, Marga, Nevai, Ana Aragonés y Eugenia Carancha. Nada más.